David codició a una mujer que era de otro hombre, Betsabé se llamaba, y no conforme con que la codició y todavía se acostó con ella y esas cosas, y mandó matar a su esposo, Urías. El profeta Natán vino, habló con él, le contó una historia y David dijo que había que matar a ese abusivo y no sé qué, y el profeta Natán le dice pues que ese abusivo era él. Más o menos han pasado unos 14 o 15 años de ese evento donde Natán le dijo que la espada nunca se iba a apartar de la casa de David. Es en esta situación donde David sube a la cuesta de los olivos, iba descalzo y llorando, dice la Biblia. Y decía yo en aquel inserto, y lo quiero compartir con ustedes ahora, ¿qué pasa? Imagínense que vemos al rey David, por un momento trasladémonos a ese monte que iba David, y preguntémosle cómo llegó a eso, ¿no? Y hagámosle la siguiente pregunta: David, ¿cómo están tus hijos? Y para eso hemos puesto este primer punto. David era un excelente líder, pero era un pésimo padre. O sea, candil de la calle, oscuridad de su casa. Y le podemos preguntar, ¿cómo están tus hijos? Si habláramos de su tarea como líder, podemos decir muchas cosas. Yo encontré esto que ni siquiera está en la Biblia tal cual, o sea, se lo sacaron de ahí, pero alguien se dedicó a hacerlo. Y dice así: David logró extender los límites de su reino desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y desde el Líbano hasta el mar Rojo, tras someter a los pueblos vecinos, amonitas, arameos, edomitas, filisteos y moabitas, y arrebatar la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. En política interior desarrolló una intensa labor unificadora y centralizadora plasmada en la constitución de una clase de funcionarios, la creación de un ejército profesional y sobre todo la elección de Jerusalén como capital política y centro religioso de Israel. Era un tipazo de rey. Era excelente líder, sabía motivar, lo querían mucho sus generales, lo protegían mucho. Hay muchas historias de cuando lo defienden y así. Pero David no es un buen padre. Creo que si le preguntáramos a David en ese momento, hasta se enojaría un poco, ¿no? Así como, ¿cómo me preguntan por mis hijos? Y vamos a ver más o menos 4 casos de sus hijos que no eran así como los hijos que ustedes desearían tener. El primero de ellos es Adonías. En Primera de Reyes 1, 5 y 6 dice: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, Adonías decide que como que él siente que él debe ser rey, se rebela contra su papá y junta un ejército y da un golpe de estado, ¿no? Y dice la Biblia que David nunca lo incomodó. O sea, pues no hizo nada, se portaba mal y no le importaba mucho. Ese fue Adonías. Después hay una historia en la que tienen que ver 3 hijos de David. 2 de ellos son hermanos de padre y mamá, que es Absalón y Tamar, y un hermano que era el mayor, Amnón. Y bueno, les voy a contar un poquito rápido la historia. Amnón resulta que le gustaba mucho su media hermana Tamar, y se hace el enfermo. No estaba enfermo, se hace el enfermo y le dice a David pues que necesita de cuidados y que su hermana cocina bien rico y pues que se le antojan así como unas pechugas que a ella le quedaban muy bien. Y entonces pues cuando esta Tamar le lleva de comer a Amnón, pues él no estaba enfermo y la empieza a forzar hasta que literalmente pues abusa de ella, ¿no? Tamar era tan educada que no se negó, fíjense, no se negó a querer formalizar, digamos, la relación. Le dijo: ¿por qué no hablas con David? Él es nuestro padre, él es el rey, dile que me dé como tu esposa y nos casamos y ya luego pues lo que quieras, ¿no? Las pechugas y lo que sigue. Entonces, pero Amnón no, o sea, estaba mal. La abusó de ella y entonces ella estaba muy triste, lloró y rasgó sus vestidos porque encima de todo, encima de que Amnón había abusado de ella y esas cosas, después de que terminó su fechoría, dice la Biblia que la aborreció, o sea, ya no le gustaba. Entonces hizo esa trama para hacerle esas cosas a su media hermana. Y entonces ella pues estaba muy triste y Absalón fue a platicar con ella
y ella le cuenta pues lo que había pasado y le dice a Absalón pues que no se preocupara. Dice segundo de Samuel 13, 20 y 21, y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Yo creo que la mayoría de nosotros esperamos como que hablando del rey David, que era tan buen rey, que era tan justiciero, por decirlo de alguna manera, pues dijera algo más, aparte de que David se enojó mucho, ¿no? Yo no sé, yo creo que es muy difícil reaccionar si sabemos que tenemos un hijo violador. Yo no sé qué haría yo si me enterara que tuviera un hijo violador. Yo creo que no solo me enojaba, ¿no? Yo creo que haría algo más. Y a veces yo decía, ¿por qué no la Biblia dice? Y David lo encarceló, lo confrontó, lo azotó, lo apedreó, lo mandó llamar. Hemos oído que hay castigos malos, ¿no? Como mandar a nuestros hijos a su cuarto sin cenar. Pues por lo menos eso, que le hubiera, mandarlo al rincón, prohibirle ir a la Magna, ¿no? Ya de perdida. Pero no digo, hemos dicho que esos no son castigos como que habría que hacer. Pero David ni siquiera le prohíbe ir a la Magna a su hijo, ¿no? Se enojó mucho. Casi estoy seguro que si lo hubiera visto en el acto le hubiera dicho: hijo, no hagas eso. Y dice la Biblia que Absalón esperó la justicia de su padre por 2 años. ¿Se imaginan lo que es esperar la disciplina de su papá por 2 años acerca de su hermana? Y eso tiene que ver con el trato a los hijos. Absalón no quería dinero, no quería un carro nuevo, no quería una tarjeta de crédito Mastercard. Estaba pidiendo justicia, estaba pidiendo disciplina. Y eso es un reflejo, me parece a mí, de lo que hoy vemos también nuestros hijos. Bueno, yo todavía no tengo, pero como hijos a veces pedimos cosas, pero en realidad lo que estamos pidiendo a gritos es disciplina, son límites, es que nuestros papás nos demuestren amor diciéndonos que estamos haciendo las cosas mal. Yo recuerdo que alguna vez yo ya no quería leer la Biblia cuando nos juntábamos ahí en la casa a leerla, y pasó como una semana. Yo estaba bien triste porque no me regañaban. ¿Cómo no me dicen que ya la lea? Entonces ya un día sí nos dijeron que si la queríamos leer, y ya, pues nosotros dijimos que sí. Entonces estos 4 hijos de David, pues nos dan un panorama de cómo eran sus hijos. El primero le provocó un golpe de estado, y entre estos 3 armaron una revolución. Dice la Biblia que Absalón, después que planeó su venganza, se ponía fuera del palacio del rey, y cuando alguien venía a que David le hiciera justicia, le preguntaba: oye, ¿tú a qué vienes? Y pues le podían decir muchas cosas, ¿no? No, pues yo vengo por unos terrenos o cosas así. Y Absalón le decía: no, ese rey no te va a hacer caso. Si yo fuera rey, yo sí te pondría tus tierras. Y así venía otro, ¿no? Y con problemas, y le decía: no, David no te va a hacer caso, un pésimo rey. Pero si yo fuera rey, haría esto y aquello, y más acá y más allá, hasta que finalmente ataca a David, junta a mucha gente, y van contra el rey David, y David huye, y es donde encontramos esta porción de la Biblia que dice que David subió la cuesta de los olivos y que iba descalzo y llorando. Así está la situación de David con sus hijos. A David también, aparte de que era un gran rey y un excelente líder, se le atribuyen 73 salmos de los que nosotros conocemos en la versión hebrea, 73. Y 82 en la versión griega, en los que escribió alabanzas, oraciones por venganza, oraciones pidiendo perdón, oraciones por protección. Y no podríamos asegurar que David no escribió cosas para sus hijos, no podemos jurarlo, ¿no? Pero sí podemos entender, por la situación en la que estamos viendo que estaba su familia y sus hijos, sí podemos como creer que pues sí no escribió, aunque no lo podamos asegurar, sí suponemos que no escribió. Pero en 2 de Samuel 18:33 dice las palabras más tristes de la Biblia de un padre a un hijo. A pesar de que escribió muchas cosas muy lindas, la única declaración que le hace a uno de sus hijos es precisamente a este Absalón, que había estado pidiendo justicia, y le dice lo siguiente. Bueno, les cuento un poquito más de la historia. Absalón iba huyendo porque pierden la batalla cuando va persiguiendo a su papá. Pierde la batalla y Absalón huye, iba en una mula,
y va huyendo y pasa por unos arbustos, y dice la Biblia que tenía una cabellera padrísima, ¿no? Una melena que se la cortaba una vez al año, y lo que le quitaban pesaba como 2 kilos, ¿se imaginan? Yo creo que aquí mujeres no, si se cortan no pesan ni medio kilo, pero este cuate sí, o sea, tenía tanto cabello, y dice la Biblia que no había en Israel un hombre más hermoso de los pies hasta la punta de la cabeza, ¿no? Y su cabello que estaba así melenudo. Entonces cuando va huyendo se queda atorado en unos árboles y se queda así colgando como esfera navideña. Y entonces David había dicho, bueno, sí tenemos que enfrentarnos a Absalón, pero no lo maten, ya no quiero perder a otro hijo, porque Absalón mató a Amnón, el que violó a su hermana. Entonces David dijo, no quiero perder a otro hijo, así que no le haga nada, tráigamelo y ya vemos qué hacemos. Pero ustedes se acuerdan de Joab, era quizá el general más letal que tenía David a su cargo. Un chavo va y le avisa y le dice, ¿qué crees que encontré a Absalón colgando? Así como les dije. Y le dice Joab, ¿y por qué no lo mataste? Dice, pues ¿cómo lo voy a matar? Si el rey David dijo que no lo mataran. Además tú conoces al rey David. Es más, si yo lo hubiera matado, incluso tú te me echas encima. Y dijo Joab, bueno, no voy a perder el tiempo contigo. Y entonces va y saluda a Absalón. Pues ¿qué está haciendo ahí? Y agarra 3 dardos. Y era tan bueno Joab que los 3 se los encaja en el corazón. Y lo corta de tajo, le corta su cabello del que estaba colgando y cae muerto. Entonces cuando van a avisarle a David lo que había pasado con Absalón, le dice todavía el muchacho que le avisa a David, le dice, ojalá todos tus enemigos fueran como Absalón, porque está bien muerto. Pensaba que se iba a alegrar, o sea que iba a decir, ya la hicimos, ¿no? Y David no, David entonces cuando dice esto, que vamos a leer a continuación, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Tristísimo, ¿no? Les decía las peores palabras que un padre le dice a su hijo en la Biblia. No hay otra declaración más triste y más terrible que un padre le haga a su hijo en la Biblia. Pero bueno, ya le preguntamos a David cómo están sus hijos, ¿no? La segunda pregunta, y que tiene que ver con ser candil de la calle y oscuridad de su casa, es: David era un excelente amigo, pero era un pésimo esposo. ¿Qué si le preguntáramos a David, cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu cónyuge? Y antes de pasar al tema, quisiera presumirles el tipazo de amigo que era David, con varios textos de su amistad con Jonatán. En 1 Samuel 18, 1 al 3, dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Después, más adelante, en 1 Samuel 29, dice: y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? ¿Se acuerdan que Saúl se vuelve así loco y quiere matar a David? Y entonces, pues David le dice: ¿yo qué voy a hacer? Ya me voy, porque si se enoja conmigo el rey, pues ¿quién me va a avisar? Y Jonatán le dice: pues yo te avisaría. Más adelante, en 1 Samuel 20, 17, dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Otro versículo más: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Uno más, 2 Samuel 1:26. Cuando David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, escribe un poema y escribe lo siguiente acerca de Jonatán: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y bueno, está medio raro el texto. De hecho, hay algunas personas que se agarran de ahí para decir que hay homosexualidad en la Biblia. No estamos hablando de eso, pero por si acaso lo voy a aclarar, o pretendo aclararlo. Esto que estamos viendo ahí es una endecha, se llama, y una endecha es una figura literaria. De hecho, los versículos anteriores dicen otras cosas raras también. Vamos a ver qué dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones.
Entonces no hay manera de interpretar literalmente cuando David dice que el amor de Jonatán le era más rico que el de las mujeres, porque tendríamos un problema en decir que Jonatán y Saúl eran más ligeros que águilas, ¿están de acuerdo? Pues imagínense bien esqueléticos, ¿no? ¿Cuánto puede pesar un águila? Pues no. Y luego dice más fuertes que leones, también es una figura. Y luego sigue diciendo, hijas de Israel, llorad por Saúl. Tampoco es que David puso a llorar a todas las mujeres por Saúl, porque pues todas las mujeres son hijas de alguien, nacieron, ¿verdad? Pero no significa eso. Y sigue diciendo, quien os vestía de escarlata con deleites, tampoco es que andaba ahí vistiéndolas a todas el rey Saúl. Y quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Entonces, no está hablando de homosexualidad, es un poema, es una figura literaria y no se puede interpretar literal porque tendríamos que interpretar literalmente lo otro, ¿sale? ¿Quedó claro que no habla de homosexualidad? Bueno, siendo honestos, yo creo que algunos de ustedes como padres quisieran que sus hijos también quisieran más a un amigo que una novia o novio, ¿no? A su edad, nada más como comentario. Bueno, pero entonces vemos cómo David era un excelente amigo, se amaban, de verdad, se amaban como hermanos con Jonatán, pero volvemos a la pregunta que nos interesa, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Saben qué diría David? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Dice 2 de Samuel 3, 2 al 5, mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos, su primogénito fue Abnón, hija de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail. 2 es la viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá. Van 3. La hija del rey de Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. Van 4. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. 5 esposas. El sexto, Itreán, hijo de Egla. 6 esposas, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Van 6 esposas en este texto. Si sumamos a Mical, que fue la primera, y sumamos a la más famosa en la Biblia, que fue Betsabé, son 8 esposas, hermanos, 8 esposas. La semana ni siquiera le alcanzaba para darle un día a cada una. Había una que tenía que estar rotando, ¿no? Así, si se enojaba con ella, era la que mandaba hasta la siguiente semana. David era un gran líder. Trajo el arca del pacto de regreso. ¿Se acuerdan cuando bailó y que su esposa se enojó? El hermano Misael habló de eso, que su esposa se enojó con él porque se andaba ahí enseñándole las piernas a las criadas. Entonces, 8 esposas, ¿se imaginan? Aparte de eso, imagínense Navidad, Año Nuevo, 8 suegras, hermano. Opinión de 8 suegras. Pues venían incluidas en el paquete, ¿no? ¿Qué con su familia? O sea, ya vimos que traía un relajo con sus hijos, ya vimos que traía un relajo con sus esposas. Y hagámosle una última pregunta a David. Él todavía está vivo, o sea, anda ahí huyendo de Absalón. Y le podemos preguntar, ¿cómo te gustaría dejar este mundo? David tenía excelentes resultados al final de su reinado, como rey, como gobernante, pero tuvo pésimos resultados al final de su vida. Y para esto quiero leerles primero de Reyes 1. Aquí hay un error. Bueno. Primero de Reyes 1, versos 1 al 4, dice así, les voy a leer la nueva versión internacional porque da un dato que otras Biblias no dan. Dice, el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una sunamita llamada Abisac y se la llevaron al rey. Este es el versículo, el que voy a leer es el versículo 4, que ninguna traducción dice lo que esta dice. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Bueno, ya hubiera sido el colmo. Pero hace esta aclaración, o sea, se acostaba con ella, le servía, pero David, o sea, estaba tan mal, y yo sospecho que ese
ese frío que tenía no era así como por la vejez o porque estuviera enfermo, ¿no? Yo pienso que era resultado del mal trabajo como padre y como esposo que él había hecho, que lo había llevado a estar solo. ¿Cuántas esposas le contamos, hermanos? 8 esposas. Y aparte tenía sus amantes, sus concubinas. O sea, estaba rodeado de mujeres, ¿no? Hay algunos hermanos, ¿no?, que dicen, no es cierto. Qué gran... No es cierto. David acabó recibiendo, se acostaba ya con una extraña. O sea, ni sus 8 esposas, ni sus quién sabe cuántas amantes o concubinas, ni sus hijos, ni sus nietos estaban con David. ¿Se imaginan qué terrible terminar así la vida? David no sabía que iba a acabar así, obviamente, pues nadie sabemos cómo vamos a morir, pero yo creo que si le hubiéramos preguntado al rey David cómo le hubiera gustado dejar este mundo, yo pienso que hubiera dicho, no, pues lleno de hijos, con mis esposas, con mis nietos. Imagínense cuántos nietos hubiera podido tener de 8 esposas, y termina solo con una mujer que ni conoce, y como dice la Biblia, pues ya ni siquiera tener relaciones con ella, ¿no? Todos recordarían los logros del gran rey, todo lo que hizo, la gran labor que hizo como rey, pero su familia no estaba con él. Y su familia no creo que lo recordaran con gratitud o con gusto, ¿no? Ahora, no lancemos pedradas a David, él ya pagó por eso, hermanos. Él ya se murió, él ya le dio frío y estuvo solo. Ahora, en base a esas 3 preguntas que le hicimos a David, ahora hagámoslas nosotros a nuestro matrimonio y preguntémonos cómo están nuestros hijos. Igual que Absalón, a lo mejor nuestros hijos están pidiendo disciplina. Como les decía, seguramente piden otras cosas, ¿no? Permisos, un iPhone nuevo, un Xbox, una tablet, qué sé yo. Pero en el fondo, como yo les decía, pedimos disciplina como hijos, pedimos límites, pedimos que se nos demuestre un amor con ese tipo de cosas. A lo mejor un día ustedes como papás o en un futuro nosotros hemos de despedir un hijo. A nosotros nos despidieron, a mí, mi familia y a mi esposa también. ¿Se imaginan qué triste hubiera sido que nuestros papás dijeran algo así como lo que dijo David? Ay, hijo, qué mal que te vas, no te di tiempo, no jugué contigo, no te conté cuentos, me enfrasqué en el trabajo. ¿Se imaginan qué triste sería? A lo mejor nosotros como papás teníamos un día que despedir a un hijo. Sería lindo que ese día le dijéramos, hijo, te amamos, te deseamos lo mejor, sé que te pude haber dado más, pero hice el mejor esfuerzo para darte lo que te di. David, ¿se acuerdan lo que le dijo a su hijo Absalón? No le pudo decir eso. Le dijo, ¿quién me diera estar yo muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío? Entonces a lo mejor nos enfrentaremos a esa situación en la que hay que despedir a un hijo y seguramente será triste. Hubieran visto a mi suegra, hermanos. Lloraba y lloraba, de verdad. Ahí todavía vamos y cuando nos despedimos sigue llorando. Pero por la distancia, no porque esté arrepentida de que no le dio tiempo a su hija. Por haberse casado conmigo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Les estamos dando tiempo? ¿Les estamos dando amor? ¿Los estamos acariciando en las noches, contándoles cuentos? ¿Cómo están nuestros hijos? Número 2, ¿cómo está tu matrimonio, mi matrimonio? ¿Cómo está mi esposa? Si está así como, imagínense que contestáramos como David, ¿cuál? Pues sería bien triste, ¿no? Yo espero que aquí ninguno de nosotros digamos nunca eso, ¿cuál? Sino que podamos decir, veo por ella, estoy encargado de su vida espiritual, yo la invito a que leamos la Biblia, que tengamos la zarza, yo el hombre, soy el que ve por ella. Las mujeres también, porque pues también hay, ¿no?, que se sientan a ver la telenovela, son excelentes comadres, igual que David con Jonatán. También los amigos, ¿no? O sea, son amiguísimos. Cuando nuestros amigos hablan de nosotros, no, hombre, buenísima onda. Y cuando nuestra esposa escucha esos comentarios, ¿seguro que es mi esposo el que es tu amigo?
Seamos leales a nuestros esposos, a nuestras esposas. Hermanos, no coquetemos, de verdad, no coquetemos. Tomemos la determinación de ser firmes y leales muchos pasos antes de que tengamos una tentación. La verdad es que la lealtad, generalmente la lealtad o la fidelidad, la decimos así como que entre esposo y esposa, pero también a nuestros hijos les podemos ser desleales. David, como vimos, fue un gran amigo, fue un gran rey y tenía muchos logros, y a lo mejor lo podemos trasladar a nuestro tiempo, y a lo mejor nosotros también podemos decir, hice una maestría, hice un doctorado, soy el mejor empleado, ¿no? Y no tiene nada de malo eso, de hecho es bueno, pero sería muy triste que detrás del diploma que diga, imagínense, maestro en ciencias fulanito de tal, y que atrás de eso, con letras grabadas con sangre, dijera, es un pésimo esposo. O sea, el doctorado, la maestría lo sacó a costa de sus hijos, los maltrataba, llegaba de malas y desquitaba con la esposa. No es malo estudiar, no es malo ser el mejor empleado, no es malo esforzarnos en nuestro entorno, en lo que hacemos, siempre y cuando no lo hagamos a costa de nuestra familia. Seamos, hermanos, amantes a la antigua. Hay una canción que dice, ¿no? Seamos amantes a la antigua, seamos amantes a la moderna, o sea, llevemos flores, escribamos cartas, mandemos WhatsApps, utilicemos el Facebook para publicar ahí en nuestro muro que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. O sea, lo que haya a nuestro alcance, hagámoslo por nuestra familia. Y finalmente, la tercera pregunta que le hicimos a David, la podemos hacer también a nosotros. ¿Cómo nos gustaría dejar este mundo? ¿Deseamos que nos recuerden como el mejor gerente que tuvo la empresa? ¿Deseamos que nos recuerden como el mejor diácono de la iglesia? ¿Como la ujier más servicial? Pero que en la casa nada más nada. O sea, la mujer, imagínense una ujier que todo el tiempo anda con sonrisa y acomodando a los hermanos, y que llega a su casa y se sienta a ver la tele, ¿no? Ya se le olvidó cocinar, se le olvidó atender a su esposo. Igual el esposo a lo mejor es un excelente hermano, un excelente maestro de instituto bíblico, pero cuando llega a su casa, puros gritos, puros regaños y sombrerazos. ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo queremos dejar este mundo? Ahora, tampoco se vale que digamos, no, yo soy un excelente papá, un excelente esposo, pero soy un pésimo trabajador, soy un pésimo estudiante y no me importa la iglesia, ¿no? Ahora, a lo mejor algunos de ustedes se están diciendo, no, pues es que para mí ya es demasiado tarde, o sea, mi hijo ya no está aquí, ya se fue a otro país, a otra ciudad y me fui mal, se fue mal conmigo, quedamos mal. Yo les digo en esta tarde, hermanos, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. A menos que usted esté muriéndose de frío y se esté acostando con otra mujer que no es su esposa porque nadie lo puede calentar, entonces sí. Pero creo que ninguno de nosotros está en esa situación. Entonces, no es demasiado tarde. Podemos empezar hoy y hacernos el reto de ser buenos esposos hoy y buenos padres hoy, y después mañana y después pasado mañana, hasta que acabemos nuestros días siendo buenos padres y buenos esposos. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, Padre, y has dejado enseñanza, Señor, a pesar de que el rey David sufrió, Padre, podemos aprender de él lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer, lo que te agrada y lo que no te agrada, Padre. Y te pedimos que nos ayudes a ser excelentes esposos, excelentes esposas, madres, padres, y que al final de nuestros años podamos disfrutar de una muerte, Señor, de un descansar, porque fuimos leales a nuestra familia, porque fuimos leales a nuestros hijos, Padre. Te pedimos que nos ayudes y que nos des aliento, Padre, para disfrutar de nuestros matrimonios y disfrutar de nuestros hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.